Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola Adriana, ¿cómo estás? Un gusto Qué y gracias bueno, por invitarme qué bueno que a este espacio. estés acá con nosotros porque nos vas a dar ideas sobre cosas que no conocemos. Bueno, acá estamos con Mariano Fagalde. Mariano Fagalde estudió geografía en la UBA y después él se especializó en otros temas desde la geografía en la economía urbana. Cuando me contó a qué se dedica, yo lo voy a decir tal cual me lo contó, porque después nos va a tener que explicar un poquito de qué se trata. Bueno, Mariano, en la actualidad, después de haber estado en Chile y haber trabajado allá y estudiado, se desempeña en la función pública acá en Argentina a nivel nacional, y él me dice que una de sus tareas es generar un sistema de información con datos administrativos para caracterizar la población y poder, con esas caracterizaciones de la población, que se puedan diseñar políticas públicas. Yo lo primero que te pregunto, Mariano, por favor, decinos qué es esto de un sistema de información a partir de datos administrativos. ¿Qué es eso? ok, bueno, está bien, vamos a empezar de cero porque yo sé que quizás no es algo común eh, este tema. Ujú. Básicamente sabemos que existen datos que los organismos públicos relevan a partir, por ejemplo, en el caso de RENAMPER, cuando uno se va a hacer el DNI, vos indicás dónde vivís, el género, edad, etcétera, y renovaste el DNI cuando lo perdés o lo renovás por edad a los de 5 8 años, a los 14, etcétera. Toda esa información que vos das queda ingresada en una base de datos, que esa base de datos desde el 2009-2010 es digital. Bueno, hay otras tecnologías que se han desarrollado en Argentina, como la biometría facial, etcétera, que permite obtener otro tipo de información, pero básicamente es información, datos de las diferentes personas del país que diferentes organismos públicos tienen en sus bases. Y en el caso de RENAPER están todos los datos de las personas por sexo. O sea, es algo obvio, ¿no? Porque cuando uno va a hacer el trámite entrega esa información, lo mismo puede ver en su DNI y ver la información que está ahí, ¿no? Básicamente esa información, ahí hay muchas variables que son administrativas, de trámites, de rectificación, por ejemplo, de fallecimientos. Cuando una persona va a hacer un cambio de género también está esa información. Cuando una persona fallece también esa información está. Cuando una persona nace, etcétera. Hay muchos datos que son administrativos, en realidad no se usan Mm. habitualmente en términos estadísticos, por lo menos nunca se usó hasta el año pasado que cuando ingresamos a trabajar, justo un poquito antes de la pandemia, uno de los objetivos que tenemos en el área, varios, pero uno de ellos es, si está toda esa información, todos estos datos, trámites y digitales, ¿por qué no los usamos para poder cuantificar cuánta población existe, para la redundancia, en el país, por provincia, por departamento, claramente siempre anonimizando, ¿no? Nunca con datos personales, digamos, Claro. individualizados, sino datos anonimizados y para generar estadísticas agregadas a nivel localidad, departamento, provincia. ¿Por qué esperar un censo cada 10 años si tenemos esa información que seguramente va a ser muy difícil poder lograr, no imposible, de hecho lo estamos logrando, poder Ujú. generar ese sistema a partir de esos datos? ¿Por qué digo difícil? Porque son millones de datos, de trámites históricos, entonces hay que hacer todo un procesamiento especial de filtro, de validación, de consistencia de datos, para poder pasar un dato administrativo a un dato estadístico, que nos va a Bien. permitir cuantificar cuántas personas son. En Argentina hoy, por ejemplo, personas, siempre estamos hablando de personas identificadas, ¿no? Porque la base Que, tiene que ver con personas que tienen DNI. que tienen DNI, claro. Claro, que son la mayoría del país, claramente. Y entonces, con esta información, vos tenés caracterizaciones de la población por lugar también, ¿no es cierto? La tenés posicionada en el territorio. Claro, podemos saber por localidad, por
por municipio, por provincia, es un sistema que se está creando. Si bien ya hay algunos eslabones de ese sistema que ya están funcionando y que se pueden utilizar parcialmente, de hecho lo usamos para generar algunos diagnósticos, reportes o incluso para respaldar algún programa o política que necesita, digamos, para asignar, por ejemplo, en el caso de las vacunas, el plan de vacunación que del año pasado, por el momento más álgido de la pandemia, cuando empiezan a llegar las vacunas y se tienen que distribuir en todo el país. Eso no fue de manera deliberada, sino que hubo todo un procesamiento de información para saber de qué manera, cómo planificamos para distribuir de la manera más óptima las vacunas en todo el país. Entonces, la primera población prioritaria para recibir la vacuna eran las personas mayores de 60 años. El desafío era, a través de la base, poder cuantificar las personas a nivel localidad, y municipio y provincia en todo el país, para poder distribuir la dosis de la manera más adecuada. Ustedes, bueno, se creó un mapa. Eso te iba a preguntar. ¿Es mapeable? O sea, la información que ustedes tienen se puede volcar a un mapa con cierto nivel de detalle. Claro, así es. Nunca individualizando a las personas. Claro. Siempre con información agregada. Sí, se pueden mapear por localidad, por departamento en este caso, y se generan mapas interactivos para no solo reportes, informes, sino también mapas interactivos para que puedan hacer un análisis más adecuado, y se le dio reportes a cada provincia sobre la distribución, y bueno, se llevó a cabo luego la distribución, y posteriormente también hubo otros procesamientos similares también para la vacunación. Yo recuerdo que en ese tiempo, en los inicios, se decía que se iba a trabajar con el padrón electoral. ¿Es una cosa errada eso? Sí, bueno, de hecho el padrón electoral está parte de la base de RENAMPER. El RENAMPER es el insumo principal. Cuando decimos RENAMPER, recordemos, es el Registro Nacional de las Personas. Eso. Es donde uno puede ir a hacer el DNI, el pasaporte, cambiar la identidad de género, cambiar el domicilio, etcétera, entre otras cosas. Bien, sí, el RENAMPER es la base más importante que tiene el país de población, digamos, y a partir de esa base se alimenta el padrón electoral. Ajá. Y también se usa para otras políticas. Bien interesante esta charla que mantuviste con Mariano, porque estaba pensando, Adriana, compañera, esa querida oyentada, que ¿cuánto tiempo se estuvo denostando, ¿no?, lo que tiene que ver con la investigación y el trabajo de las ciencias sociales, por ejemplo, en el CONICET, ¿no? ¿Cuántos datos, cuántas investigaciones se pueden llevar a cabo a partir, por ejemplo, de estos datos que está mencionando Mariana, ¿no? Es verdad, porque siempre estamos dependiendo de información. Lo que pasa es que esta información está como descentralizada, está atomizada. Lo que necesita, que es lo que se está haciendo, es hacer estándares para la información, para que pueda ser comparable, para que sea articulable la información que viene de distintas oficinas públicas, y que además esta estandarización no es solo dentro de Argentina, sino que es en relación con lo que se trabaja a nivel mundial. Entonces la comparabilidad es un valor muy importante, una cualidad muy importante de la información de estas bases de datos. Además de esta cuestión, o sea, el RENAMPER no quiere hacer un perfil como hacen las empresas comerciales, no quiere hacer un perfil de cada ciudadano, sino lo que trabaja es información agregada para poder tomar decisiones políticas o para informar a los usuarios potenciales de esta información qué estadística, ¿no es cierto? Se trabaja a nivel estadístico, no a nivel de perfil personal.
Y Eso esto me también es parece. soberanía, ¿no, Adriana? Esto también es soberanía. Sí, Esto señor. también es soberanía. ¿Te parece? Vamos a un tema musical y volvemos acá con esta entrevista que todavía no concluye. Bien. De música ligera, Valsultasto, un un tema musical de Soda Stereo. Y vamos a seguir entonces con esta segunda parte en donde convocaste a Mariano Fagalde, ¿no, Adri? ¿Qué Sí, te parece? vamos a seguir escuchando a Mariano, que nos va a aclarar algunas cuestiones del uso, sobre el uso de la información y el potencial de esta base de datos y sistema de información que se está organizando para los años que vienen. ¿Sí? Sí. ¿Podemos seguir? La parte de la implementación práctica, digamos, ¿no? Claro, claro. Bien. Bueno, vamos adelante entonces. Por ejemplo, en las elecciones de ayer, del fin de semana, se habían actualizado los padrones, o sea, se habían incorporado jovencitos de 16 años recién cumplidos que no estaban en las PASO. Sí, hubo un trabajo de RENAMPER muy intenso durante varios meses ya, donde estuvimos trabajando también con esto desde el área, para detectar a las personas, primero cantidades, ¿no? Cuántas personas son las que no han renovado el DNI y tienen posibilidad de votar, o sea, los que no renovaron el DNI de menores y lo tenían que haber renovado y no lo hicieron. Bueno, nos fijamos cuántos eran y en base a esto se hizo una gestión para poder avisar que deberían hacer la renovación, y la verdad que fue importante la cantidad de personas que hizo la renovación en base a esa gestión. Claro, Se estuvieron incorporando. Esto antes significaba un montón de tiempo. Ustedes están trabajando al día, ¿no es cierto? Tienen información fresca. Es importante, en realidad, quizás en tu pregunta inicial yo no lo comenté, pero lo puedo comentar ahora, que es el sistema de información de población, que es lo que estamos creando, tiene actualización continua. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona va y cambia el domicilio, ese dato queda registrado y se nos actualiza también a nosotros, a nuestra base, y podemos saber cuántas personas se movieron o estaban viviendo en, supongamos, un municipio en Lanús y se fueron a vivir a 3 de febrero, por ejemplo, al municipio de 3 de febrero. Claro.
medir la movilidad, digamos, también, además de nacimientos, fallecimientos, ¿Y etcétera. también pueden medir algo vinculado con condiciones de vida? Justamente estamos trabajando, y es uno de los objetivos, cuando uno va a realizar el DNI, cuando uno va a actualizarlo, renovarlo, hay un bloque dentro del sistema de toma de trámite. Cuando una persona va, por ejemplo, vos vas y sacas el DNI o lo vas a renovar, te hacen algunas preguntas sociodemográficas. Si estudiás, si trabajás. Lo que estamos haciendo ahora es una renovación de esas preguntas, mejorándolas para que sean más efectivas, tanto para perder menos tiempo en la toma de trámite y que nos puedan servir para las estadísticas. Porque estamos viendo que hay algunos detalles que pueden hacer que demoren más el trámite y que la persona no quiera responder o que desvíe la pregunta, etcétera. Entonces estamos tratando de que sea más eficiente eso y que nos permita obtener mejor información. Respondiendo a tu pregunta, sí, hay información, pero la información en cómo se está hoy cargando y la respuesta de la persona quizás no es la mejor, no es la más óptima, pero sí hay información. Permite caracterizar, pero estamos trabajando para que esta información sea mejor. Principalmente preguntas sobre empleo, preguntas sobre profesión, si sabe leer, escribir, ese tipo de preguntas. Y ahora vamos a agregar algunas otras. Pero bueno, eso está en proceso y creo que ojalá que este año podamos terminarlo para que ya a partir del próximo podamos obtener mejor información. Que va a permitir caracterizar mejor a la población argentina. Pero entonces esto significaría que los censos van a dejar de tener la importancia que tienen hoy. Es una buena pregunta esta, porque el INDEC actualmente está proponiendo de hecho va a ser así, para el 2022, un censo combinado. ¿Qué es eso? Censo combinado es que trabajan con los operativos territoriales habituales, tradicionales, en campo, para censar, pero a la vez combinan con bases de datos administrativas. Y el RENAMPE, nosotros estamos trabajando con el INDEC del área para poder brindarle la información que ellos necesitan. Básicamente, la información con la cual van a poder, por ejemplo, a vos te va a llegar un mail con un código, vas a poder entrar a un link y poder autoempadronarte. Algunas preguntas básicas que uno le hace en territorio las vas a poder cargar vos digitalmente por internet. Entonces el censista cuando llegue a tu casa va a hacer solo algunas preguntas muy básicas. Uh-huh. Y después van a actualizar la información anualmente con encuestas que van a tener cierta movilidad, digamos, en la muestra. Entonces esto que va a permitir es una combinación de datos administrativos, se usan bases de datos RENAMPER, que es claramente, como expliqué recién, es una base de datos dinámica que te permite saber cómo va cambiando la población. Por otro lado van a usar otras bases, como puede ser ANSES, etcétera, para obtener otra información social. Y después, bueno, van a combinar esto con operativos territoriales para aquella población que no está dentro del sistema, porque obviamente no todos están registrados, que sería el ideal, pero no es así. Entonces van a poder combinar eso para poder consolidar la base de población argentina. Y las personas que no tienen acceso a Internet, ¿cómo va a funcionar esto con esas personas? Porque no todo el mundo está conectado. Sí, y por eso van a estar los operativos territoriales. Ah, bien. Porque te va a llegar el link, igualmente te van a visitar, va a ser más ágil que puedas llenar ahí, porque la persona que llega va a estar por ahí muy poco tiempo, haciéndote algunas preguntas y chequeando algunos datos. La persona que no llene eso va a estar más tiempo, el censista va a estar más tiempo en la vivienda haciendo preguntas. Esto es algo innovador, es nuevo, no lo hacen todos los países, se ha hecho en algunos países desarrollados, se ha hecho en Francia, se ha hecho en Estados Unidos, también otros desarrollados, pero en general Portugal también está y los países nórdicos. Uruguay está en proceso también de generar este tipo de censos. Y sin duda es mucho más rico, menos costoso, tiene muchos aspectos positivos generar esto, no solo para la información, que va a ser actualizable anualmente, sino también los costos que implican. Claro. O sea, en todo sentido va a ser bueno, digamos. Bien. Es una primera experiencia. Y nosotros como RENAMPER, como área de población, seguimos consolidando nuestra base de datos y la cual esta base de datos va a nutrir a lo que necesite el INDEC también. O sea, por un lado nosotros generamos esa información para nuestra área, para todo el ministerio, etcétera, y para cualquier organismo público. Y por otro lado, también va a abastecer a
a los datos del censo. Antes de tener toda esa data. Sí. Sí, acá, bueno, lo despedimos desde acá, Mariano Pagalde, y le agradecemos tantísimo su aporte, porque son cuestiones que uno normalmente no se pone a pensar, ¿no es cierto? ¿Cómo fue que se sabía cuántas vacunas había que mandar a cada localidad, en La Puna, en Catamarca, en la provincia de Buenos Aires, en donde fuera? Uno piensa que porque se inscribió está la vacuna, pero para que esté la vacuna cuando uno se inscribe tiene que haber estado antes disponible, ¿no es cierto? No es la base de datos los que nos inscribimos, sino otra que se arma desde estos datos administrativos. Esto abre un mundo de posibilidades para el futuro. Y sobre todo esto de tener información en tiempo real, de no tener información cada 10 años, ¿no? Y que sea comparable, que sea articulable. Fíjense también que se está avanzando en el área de migraciones, con armar bases de datos, con la cuestión de poder medir de algún modo la movilidad, ¿no? Claro, claro. Bueno, y además todo lo que se puede recabar y mejorar en relación al tema de los censos, al tema de la disposición de los censistas y de las personas que tienen que estar esperando en su casa, que se puede ir modificando a lo largo del tiempo y renovando de otra manera, de una manera diferente a como se vino haciendo en los últimos censos, ¿no? Sí, estamos frente a un cambio muy Muy importante importante. de la recogida y el procesamiento de la información. Y yo lo último que quería, podemos seguir conversando mucho sobre esto, ¿no? Pero informar que que en la página del Observatorio Nacional de Población, que está en internet y creo que estamos compartiendo en este momento por las redes, allí se puede encontrar información agregada a nivel departamento. Hay, por ejemplo, donde hay personas en la Argentina de 60 años y más, cuántas hay por localidad. También dónde están asentadas los afrodescendientes, dónde están asentados quienes se reconocen como parte de los pueblos originarios. Esa es una información que también para la escuela puede ser muy importante, ¿no es cierto?, cuando se estudian estos temas. Adri, él le quería hacer un comentario, ¿sí? En este no tiempo que tenemos, que estamos siempre un poco corriendo, pero pensaba, mientras escuchaba la entrevista, pensaba qué importante cuando la información sobre todo es usada para políticas de cuidado, ¿no? Y no para otras tantas situaciones que nos espantan, como es, digamos, no sé, controlar nuestros consumos, ¿no? O intentar conducirnos hacia vaya uno a saber qué lugar para comprar cierta cosa que uno ni sabía que quería comprar. No, pensaba en esto, qué valioso, que así, bueno, así que bueno que entonces reúnan información. Hay una manera de reunirlo en pos de los cuidados. Eso quería comentar. Y es en pos de políticas, ¿no es cierto? Por eso él remarca, Mariano, todo el tiempo que es información agregada, no es información personal. Aunque puede estar ese acceso. O sea, imagínense ustedes esto en manos del gobierno cívico, de la dictadura militar. Claro. Bueno, pero de todas maneras está muy bien esto que estaban diciendo, comparto totalmente, ¿no? Y también sé que en estos últimos tiempos algunas bases de datos por gobiernos anteriores han sido utilizadas con intenciones políticas, ¿no? De partido o del uso de datos, digamos, por ejemplo, en los planes sociales para aportar a ciertas campañas de ciertos personajes políticos, como un poco estaban comentando.